quiero enfocar estos siguientes domingos en esa respuesta ahora, particularmente en Romanos capítulo 12, donde nos dice desde el versículo 1: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice, por lo tanto, a la luz de todo lo que hemos aprendido, les ruego por la misericordia de Dios, tomando en cuenta la misericordia y gracia de Dios que hemos aprendido, que ha sido expuesto a través de los primeros capítulos de Romanos, al considerar y reflexionar en lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, dice, al considerar eso tiene que haber una respuesta, una reacción. No podemos nomás decir, qué bonito. Y nos dice que debemos de reaccionar ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y dice que esa es nuestra, y aquí entran distintas traducciones. Aquí en la Nueva Versión Internacional dice adoración espiritual. La Reina Valera dice culto racional. Y esta palabra traducida racional es la palabra en griego lógicos, de lo cual viene la palabra lógica, lógico. Entonces realmente está diciendo, esta es nuestra adoración o respuesta lógica, racional, dicen unas versiones. Cuando nosotros contemplamos el evangelio, nos va a impactar si de veras lo contemplamos y entendemos, y nos va a llevar a una reacción lógica, racional. Rendir nuestra vida a Jesucristo sí es un acto de fe, pero también es la respuesta obvia, lógica, razonable ante lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Habla de ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo. Y este es lenguaje del templo de aquellos tiempos y los sacrificios que ellos llevaban. Llevaban un animal y lo ofrecían en sacrificio el pueblo judío. Ahora tenía que ser el mejor que tenían. No podían llevar uno defectuoso, no podían dar las sobras, sino Dios esperaba, como Él es digno, de recibir lo mejor. De hecho, si lees el libro de Malaquías al final del Antiguo Testamento, está muy enfocado en que el pueblo había caído en el gran error de llevar las sobras en animales defectuosos en vez de lo mejor a Dios, y Dios no lo iba a recibir. Y ahora en lenguaje del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, dice que debemos ofrecernos lo mejor de nuestra vida. Y es interesante que diga sacrificio vivo, porque suena como una contradicción. El sacrificio se mataba, se llevaba el animal al templo y ahí moría. Pero ahora Jesús dice, inspirando al apóstol Pablo a escribir estas palabras, dice, ahora es un sacrificio muerto, pero ahora lo quiero vivo. Y yo creo que se refiere a esta dinámica donde, como dice Gálatas, estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mi antigua naturaleza y manera de ser, mi ego, mi egoísmo muere, y eso debo de ponerlo simbólicamente sobre el altar, es decir, rendir mis deseos y derechos, morir al yo, pero ahora vivir para Cristo, que a través de Él en mí yo viva una nueva vida rendida completamente al Señor. Dice que ofrezca mi cuerpo como sacrificio vivo, y creo que es referencia a algo activo.
Si decía mi corazón, algunos lo pueden dejar en un término muy de teoría. Sí, mi corazón está rendido al Señor. Y saben que debe de estar. Ahí empezamos, de hecho. Todos tenemos que rendir el corazón a Él ante el Evangelio. Pero de allí Él nos llama a activarnos, a que también el cuerpo esté en acción, ¿sí? A un servicio activo al Señor. Y hablando del cuerpo, muchos saben que los creyentes, todos en conjunto, somos, hay distintas metáforas que usa la Biblia y el Nuevo Testamento en particular como pueblo de Dios, y uno de ellos es el cuerpo de Cristo. Y somos comparados. De hecho, más adelante en Romanos 12 estaremos viendo la siguiente semana, somos comparados con un cuerpo humano con distintas funciones, pero es algo activo. Esta serie lo estoy llamando Manos y Pies porque somos llamados a ser el cuerpo de Cristo. Y somos llamados a ser sus manos que se extienden en misericordia, sus pies que caminan a donde hay necesidad. De hecho, si volvíamos un par de capítulos atrás, en Romanos 10, habla de los pies. Romanos 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Esto es simbólico, porque ¿cuántos saben que muchos pies no son nada hermosos? ¿Sí? Hay algún testimonio aquí, ¿verdad? A veces los pies están espantosos y huelen espantoso, pero bueno, no le digas nada a tu vecino si ese es el caso ahorita, pero aquí está hablando de la función realmente, de lo que sucede cuando vamos y compartimos de esas buenas noticias. Dice, no hay salvación al invocar el nombre del Señor, al clamar a Dios, pero ¿cómo van a clamar si no se les predica? Y cuando dice predicar y predicador, muchos luego piensan, ese es para otro, ese es para el que tiene ese don o talento o hasta llamado de ser un predicador formal de sermones. Pero saben que realmente ese ni siquiera es la palabra que usó en el original. No usó la que conocemos como predicador, sino usó la palabra heraldo. Y el heraldo era alguien que daba las noticias en la calle. Se paraba y daba anuncios en la calle. No dice el sacerdote, no dice el levita, no dice algún ministro formal, dice el heraldo, el que en la calle, no en el templo, en la calle da un anuncio. Esto es lo que este pasaje está diciendo. Así que es para todos y cada uno de nosotros sin excepción. Todos somos llamados a ir con el que está lejos de Dios. Unos cuantos tienen el llamado de ir al otro lado del mundo y necesitan ser obedientes a ese llamado. Pero todos tenemos el llamado de ir al otro lado, llámese de la calle, de la oficina, del salón, del taller, de la fábrica, donde nos encontramos, en nuestro contexto. Allí todos somos llamados a ser heraldos, a ser manos y pies de Jesús, que lo representan en el lugar donde nos encontramos, donde Dios me puso con lo que Dios puso en mí, donde Dios te puso en esa escuela, trabajo, familia, colonia, club, yo no sé, donde tú tienes contacto con otras personas, con lo que Dios puso en ti y en mí. Saben que a veces vemos a otros con unas habilidades extraordinarias de comunicación y que son muy extrovertidos y decimos, yo no puedo así. No tienes que.
No fuiste diseñado igual. De hecho, Romanos 12 nos habla que tenemos diferentes dones o talentos conforme a la gracia que Dios nos ha dado. Con lo que Dios puso en ti, con esa tendencia, ese temperamento, habrá maneras de servir al Señor. Habrá personas, de hecho, que se van a identificar mejor contigo en tu manera con aquel que ves como muy carismático y con mucha habilidad. Habrá alguien que Dios quiere que tú ministres o que tú seas sus manos y pies para reflejar su amor. ¿Sabes cuando este pasaje de Romanos 10, donde dice qué hermosos son los pies que llevan las buenas noticias? Si se fijaron, dice, porque como está escrito, es decir, está citando algo del Antiguo Testamento. Y la cita original es de Isaías 52. El contexto original de estas palabras era cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, estaba en cautiverio en Babilonia. Y llegaron las buenas noticias, llegaron mensajeros con buenas noticias de libertad, que se podían ir de Babilonia, que podían volver a casa a Israel. Y esta es la esencia que ahora se repite en Romanos. Las buenas noticias es que hay una casa para el que está lejos de Dios, puede volver a casa. El pródigo, hay un padre con los brazos abiertos esperándolo, y tal vez uno está aquí aún, y quiero que sepas que el Padre te espera con brazos abiertos. Las buenas noticias es que hay salvación, hay perdón, hay restauración, hay hogar. Y ahora nos toca a nosotros ir y compartir eso con los que nos rodean. Jesús habló del hijo pródigo volviendo a casa y el padre abrazándolo, y luego hubo fiesta en casa del padre. Ahora, eso viene en Lucas 15, no lo vamos a ver, pero allí mismo cuenta otras dos parábolas de una oveja perdida, no vieja perdida, esa es otra muy diferente, ¿verdad? La oveja perdida, que también es traída a casa y hay fiesta, y una mujer que pierde una moneda, la moneda perdida, que cuando se encuentra también, ¿qué creen? Hay fiesta. Esto une las tres parábolas. Algo está perdido, vuelve a casa, hay regocijo, hay gozo en la casa del Padre, y tú y yo somos llamados a participar en ese proceso. Dios es el que toca los corazones, pero nos llama a ser sus manos y sus pies para poder reflejar su amor y que muchos pródigos vuelvan a casa. Ahora, esto no se trata de dar sermones. Sí, algunos piensan, es que yo ni sé qué decir. Esto no se trata de dar un sermón formal. De hecho, si lo tratas de hacer, normalmente la gente no lo va a recibir muy bien, francamente. Esto es ser las manos de Jesús que se extienden con amabilidad y misericordia. Ser su boca que expresa en una manera natural lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho en tu vida. Es nomás de comentarlo en una manera natural con aquellos con los que tenemos contacto y reflejarles el amor de Cristo con una sonrisa, con una amabilidad, aún con los que te caen gordo, con los que son latosos y difíciles. Reflejar el amor y gracia, amor inmerecido de Jesucristo a los que nos rodean, e invitar al pródigo a volver a casa. Y en parte la casa de Dios es la iglesia. ¿Por qué no invitar a que venga y aquí pueda conocer más y más de Jesucristo? Nadie modeló esto mejor que Jesús mismo. Cuando Él caminó aquí en la tierra, Él sí iba a la sinagoga, Él sí iba al templo, pero la mayoría del tiempo Él estaba hablando con gente en la calle, en el contexto donde ellos se encontraban.
en un lenguaje natural que ellos entendían. Y un ejemplo de los más fuertes es con aquella mujer samaritana de Juan 4. Jesús se fue a un pueblo de Samaria que los judíos normalmente rodeaban, le sacaban la vuelta. Él va directo a ese pueblo, al pozo donde esta mujer acostumbraba ir para sacar agua, al contexto de ella, donde ella vivía, donde ella se movía. Y Jesús llega, inicia una conversación. ¿Me puedes dar agua? Esto era sorprendente para ella, que un hombre judío le dirigiera la palabra. Y luego ella no solo era cualquier mujer samaritana, era rechazada por su propio pueblo, por su estilo de vida. Y Jesús muestra gracia, muestra aceptación, y luego dirige la plática a agua viva. Toma el contexto que ella entiende y lo lleva a algo espiritual, mas no religioso, que ella pudo entender, recibir y ser transformada. ¿Cómo podemos aprender de esto? Hay que encontrarnos en el contexto de la gente que nos rodea, con lenguaje que ellos pueden entender, conectarlos con las buenas noticias del Evangelio. Cuando termina de hablar con ella, llegan los discípulos, están bien sorprendidos de que Jesús estuvo hablando con una mujer samaritana. Y entonces Jesús hace esta declaración en Juan 4:35. Dice: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Hay esta tendencia de decir faltan 4 meses, o como dijo Andrés domingo pasado, 9 minutos más tarde, ¿verdad? De posponer. Yo creo que está en todos nosotros. Posponer. O a veces decir, es que ahorita no es el mejor momento. Ahorita yo me encuentro con alguna situación complicada, sea en mi salud, en mis finanzas, en mi familia. Más adelante, cuando está mejor la cosa, cuando está más ideal, entonces me voy a activar a servir al Señor. Y Jesús dijo: ¿sabes qué? No digas más adelante, porque la cosecha está madura. Es tiempo ya. Además, Dios es el que trae la cosecha. Dios es el que hace la obra en los corazones. En nuestra debilidad, Él trae fortaleza y se glorifica. Entonces, no hay que posponer, hay que activarnos en las tareas que Dios pone delante de nosotros. Ahora, hablando de cosecha, en la escritura habla mucho de la agricultura, de la cosecha, y en una ocasión Pablo está escribiendo y está diciendo que hay distintas tareas en la cosecha. Uno es el que siembra, otro es el que la riega. Bueno, esa es una tarea que unos cumplen muy bien, ¿verdad? No, más bien uno es que riega, y pudiéramos añadir, uno es el que está arando la tierra antes de sembrar. Pero Dios es el que da el crecimiento. Ahora, si seguimos la analogía, si pudiera haber alguien que luego le toca recoger esa cosecha. A lo mejor si eran diferentes, el primero, el que estuvo arando la tierra, no le toca ver la cosecha, ni el que sembró, tal vez ni el que regó. Y esto es muy aplicable al compartir las buenas noticias de Jesucristo. Muchas veces no nos toca ver el momento de cosecha. No nos toca ver cuando el pródigo vuelve a casa o cuando la persona se rinde a Jesucristo. No te preocupes ni dejes que eso te limite. Si tu tarea ahorita es sembrar, siembra. Si es arar la tierra, a arar. Si es regar, a regar. Hacer lo que nos corresponde y soltar en manos de Dios el proceso de la cosecha. Ahora hay otra, aparte de manos y pies, debemos de ser rodillas. Y con esto me refiero a la oración. Hay algunos cuya tarea principal será orar, que Dios ha llamado
para la tarea principal de la oración. Pero todos debemos de orar. Todos a algún nivel y alguna medida esto va a ser parte de nuestra tarea. Orar, orar. De hecho, Jesús también hablando de la cosecha dijo: ora que Dios envíe obreros a la cosecha. Pero no podemos orar eso con toda sinceridad o más bien auténticamente si no incluimos: y Señor, úsame a mí. Así que hay que orar por los que nos rodean, que no conocen al Señor. Hay que orar que Dios envíe obreros a la cosecha, y hay que orar que Dios nos use a cada uno. ¿Cuántos dicen: yo quiero ser usado más por el Señor donde yo vivo? ¿Sí? Pues hay que empezar a orar. Señor, úsame más. Ayúdame a ser sensible a las necesidades y oportunidades que me rodean. Y usa mi vida. Pon en mí tu corazón. Y saben, la oración es poderosa para ir tocando el corazón de aquel por el que oramos, pero también el nuestro. Nuestro corazón necesita ser prendido con el fuego de la pasión por las almas. Y esto viene principalmente en oración, en comunión con el Espíritu Santo. Él va levantando, encendiendo y manteniendo esa llama de pasión, porque a todos se nos va bajando. Hay días que yo me siento frío, me siento seco, no tengo esa pasión y necesito ir a la presencia de Dios. Necesito orar, platicar con Él, leer la palabra, adorar y permitir al Espíritu Santo nuevamente empezar a levantar esa llama de fuego, de pasión en mí. Y tú lo necesitas también, para que Él ponga esa pasión por el perdido, por el prójimo, y que nos haga más y más sensibles a esas necesidades y esas oportunidades que Él pone a nuestro alrededor. Sabes, Efesios dice que Dios prepara buenas obras para nosotros por adelantado, para que andemos en ellas, para que seamos esos pies activos andando. Pero Él la prepara. Esto es increíble. Él prepara las buenas obras. Solo hay que ser sensibles y dispuestos a tomar esos pasos, a cruzar esa calle, esa oficina, ese taller, ese salón, empezar la conversación con algo natural, sencillo, y buscar con la ayuda de Dios las oportunidades para invitar, para compartir, para sembrar la semilla. A veces cuando hablamos del tema de compartir, se usa mucho la culpabilidad o condenación, y tal vez son bien intencionados los que, pero a veces nos dicen, ¿verdad? Si no das de lo que Dios te dio, eres un ingrato. Y bueno, es cierto, pero eso no es la manera que la palabra nos habla. Dice aquí Romanos 12:1: al reflexionar en su amor y misericordia, al reflexionar en la gracia de Dios, al recordar que fuiste escogido, adoptado, eres amado, eres aceptado por Jesucristo, dio su vida por ti, eres hijo e hija amado, amada por el Padre. Yo quiero servirle. Yo quiero, mi reacción lógica, racional, es rendirme y servir al Señor que dio su vida por mí. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay que reflexionar y reflejar. Reflexionar en lo que Él ha hecho y luego reflejar ese amor a los que nos rodean. Si hay necesidad, hay que buscar con la gracia de Dios llenar esa necesidad. A veces es de tan básico como alimento. A veces es echarle la mano y ayudar con algo práctico. Hay que ser prácticos.
cuando se presentan esas oportunidades y necesidades a nuestro alrededor, reflejar el amor de Cristo con nuestras acciones y nuestras actitudes, aún antes que con nuestras palabras. Claro que llegará el momento de sí hablar, pero que vaya de la mano con ser sus manos y sus pies, reflexionando en lo que Él ha hecho, recordando el Evangelio diariamente y ahora reflejando ese amor. Porque sabes que hay buenas noticias. Jesucristo pagó nuestra condena y ya no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Oh, Él merece un aplauso más fuerte. Hay buenas noticias, hay que ser heraldos y hay que pedirle que nos haga más sensibles a las necesidades y oportunidades de reflejar su amor, de sembrar amor, gracia, amabilidad, bondad a los que nos rodean o con los que Dios pone en el corazón o en el camino. A veces es en el camino, naturalmente se da. Otras veces es una carga que pone en el corazón y nos llama a salir de donde estamos y ir con esos pies a donde está la necesidad. Yo quisiera hacer una oración y luego quiero hablar de un par de oportunidades. Y si tú quieres que Él te use, si tú quieres, entonces ahí, mientras yo oro, en quietud en tu lugar, pide que te dé ese corazón sensible. Señor, ayúdanos a ser más sensibles, te pido. Empiezo conmigo y pido para toda la iglesia también. Ayúdanos a ser más sensibles a las necesidades y oportunidades que tú traes a nuestro corazón y a nuestro camino para caminar en ellas. Que recordamos tu gran amor y lo reflejemos cada vez más como nuestra adoración lógica, racional. Úsanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.